Yo soy Mariana Jiménez, encargada de Dirección de Medicina Espiritual. Te damos la bienvenida a la Semana de la Tanatología. Para nosotros es muy importante que puedas contar con diferentes herramientas que puedan contribuir a tu proceso de duelo. Y deseo que todo esto que hemos preparado con mucho cariño para ti pueda seguir ayudando a que transformes ese dolor en amor. Bienvenidos. A todos los profesionales que el día de hoy dedican su vocación a la salud o a la salud emocional, queremos agradecerles su gran labor. Queremos agradecerte a ti si estás dentro de esta semana de la tanatología para encontrar mayor información para apoyar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar cercano que está pasando por un proceso de duelo. Agradecerte también si lo estás haciendo de manera individual porque quieres comprender de diferente manera los procesos de vida y los procesos de muerte. Pero queremos dejar este saludo muy caluroso y este abrazo muy fraternal a todos los tripulantes de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Siempre se los decimos y hoy queremos reiterarlo. Se han convertido en los maestros más importantes de nuestra fundación porque con sus testimonios podemos ayudar a los demás del cómo sí se puede comprender, del cómo sí se puede elaborar y del cómo sí se puede sanar un duelo. Bienvenido nuevamente a la Semana de la Tanatología, un camino que abordaremos juntos, un camino de aprendizaje, de conexión y de sanación. Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas que ha formado Fundación Adiós mi barco de papel. Asimismo, te invito a que le des like a la página y que compartas todas estas charlas que son de suma importancia y que todo tiene una razón de ser. Y estoy segura que si la estás escuchando es porque es para ti o porque es para alguien que tú conoces. Yo creo que todos en nuestras vidas, o a lo mejor tú estás pasando por un proceso de duelo o conoces a alguien que está pasando por un proceso de duelo y lo que significa. Y lo que busca esta fundación es que uno sane lo mejor posible este tipo de proceso. Por eso, el fundador, que es el licenciado Omar, se encarga de buscar a las personas específicas que nos pueden aportar con su tiempo y con su colaboración. En este caso me siento muy honrada porque estoy con la licenciada Sofía Macías Franco. Ella nos va a hablar de un tema sumamente interesante que se llama resiliencia. A ver, licenciada, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Sofía. Estoy muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar en este ciclo de charlas tanatológicas. Me parece que es muy importante el tema porque generalmente la gente piensa cuando le hablas de tanatología, o yo, por ejemplo, he escuchado de mis consultantes, yo no quiero, es que yo no quiero olvidar a mi familiar, ¿no? Es que yo no quiero olvidar a la persona que se fue.
Y mi respuesta es, pues ojalá y eso se pudiera, porque hay mucha otra gente que dice, yo no quiero seguir recordando, yo no quiero seguir viviendo este dolor. Y pues básicamente la tanatología es un acompañamiento hermoso, es un acompañamiento noble. Lo que significa la tanatología literalmente es que es una disciplina científica y humana que estudia el proceso de morir y el duelo. Pero la verdad es que esta disciplina sirve para acompañar al doliente o sirve para acompañar a las personas que están en una etapa terminal. Y la verdad es que al principio yo me preguntaba si iba a poder con esto, porque no es lo mismo tenerlo en la teoría que llevarlo a la práctica. Y yo empecé acompañando a las personas que perdían a algún familiar, que tenían el fallecimiento de alguien querido, pero la verdad es que al día de hoy he podido también acompañar personas que están en etapa terminal y la verdad que es pues una parte fuerte, pero la verdad es que es hermoso ayudar a estas personas a cerrar ciclos, a seguir teniendo esas ganas de vivir para terminar con cosas, para cerrar algunos, pues no sé, con algún familiar, con algunas personas que tengan cosas pendientes, esa parte, o sea, ayudarles a hacer ese cierre. Entonces, por eso la tanatología me parece una disciplina tan hermosa, porque realmente ni es para que olvides a tu familiar, ni es para quitarte el dolor, simplemente es acompañarte, es que reconozcas tus emociones, que estar triste está bien y que el duelo es un proceso totalmente natural, porque cuando hay un nacimiento, vamos entusiasmados a comprar la cuna, a comprar ropa, pero desde el segundo uno que ese bebé llega a este mundo, lo que tiene garantizado ese ser humano es que algún día va a morir. Entonces, festejamos la vida, pero no así con la muerte, cuando es algo natural y es algo que sabemos que tiene que llegar. Entonces, irónicamente, la cultura latina, o por lo menos los mexicanos, hacemos mofa de la muerte. Otras culturas piensan que nosotros estamos hermanados con ella, pero la realidad es que no estamos preparados para, para los duelos. Entonces, prácticamente la tanatología trata sobre pues la muerte o el fallecimiento de seres queridos, pero también trata de absolutamente todas las pérdidas, pérdida de trabajo, pérdida de alguna casa, de la economía, de algún miembro del cuerpo. En realidad trata todas las pérdidas y de eso se trata, de ese acompañamiento para que este duelo sea lo más natural y llevadero posible. Y precisamente ante el duelo, ¿verdad? Existe la resiliencia ante la pérdida. ¿Qué viene siendo la resiliencia? Ok, ¿cómo la resiliencia es importante en la tanatología? Primero vamos a ahondar en la resiliencia, y la resiliencia es la capacidad que una persona tiene para adaptarse, recuperarse y crecer frente a alguna adversidad. Esto podría decirse, o mucha gente cree que es innato, y la verdad es que esta parte se puede practicar, se puede llevar a la práctica. También ante alguna pérdida, mucha gente es que descubre que puede ser resiliente. Pero ¿por qué es tan importante? Porque justo las personas que no tienen esta resiliencia, para ellos es imposible adaptarse a la muerte de este familiar. Muchas veces
decimos pérdida porque estamos acostumbrados a esta palabra, pero en realidad si tenemos a un ser querido y muere y hacemos los rituales funerarios, pues en realidad sabemos en dónde está, no lo hemos perdido. Entonces, pero pues prácticamente es porque esta palabra se utiliza por default, ¿no? O sea, no es algo que en realidad perdimos, simplemente es que esa persona ya no va a estar. Entonces, la resiliencia nos ayuda muchas veces a resistir, a aprender y a transformarnos ante estos eventos que son desagradables para nosotros, pero en realidad también son oportunidades para un crecimiento personal, porque necesitamos adaptarnos, necesitamos esa autoeficacia, una conexión social para que nosotros podamos sobrevivir o podamos resistir o pasar por esta adversidad. De eso se trata la resiliencia, de poder transformar en oportunidades aquellos eventos dolorosos o aquellas cosas, dificultades que nosotros sentimos, con las cuales nosotros sentimos que no vamos a poder. ¿Usted considera que todas las personas, sin excepción, somos aptas para ser resilientes? Se puede desarrollar la resiliencia, pero siempre y cuando estemos dispuestos a, porque la realidad es que hay muchas personas que el dolor en el ser humano es inevitable, esa es una realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando las personas se quedan dentro del dolor y se vuelve un sufrimiento constante? Hay muchas personas que reciben ganancias secundarias, que les llamamos en psicología, y esto es el pobrecito. Si es una persona que necesitaba y le urgía atención, pues esta parte de quedarse sufriendo es recibir esa atención, es recibir ese que esté la gente alrededor de ella, ¿no? Entonces, muchas veces esas ganancias secundarias que les llamamos, ellos están recibiendo a través de este sufrimiento, pues esa atención, ese algo que no tenían antes de haber tenido esa pérdida. Pero sí, en efecto, todos los seres humanos podemos ser resilientes porque somos adaptables, la mente es algo maravilloso que es capaz de adaptarse ante cualquier adversidad, pero siempre y cuando el ser humano o la persona quiera y esté dispuesta a desarrollar esta resiliencia. ¿Cuáles considera usted que son los mitos más comunes sobre la resiliencia que deberíamos desmentir? Sí, claro que sí. Los mitos más comunes de la resiliencia es que es innata y la realidad es que no. Muchas personas sí, desde pequeños aprenden a ser resilientes. Yo en mi caso con mis consultantes, hay veces que los adultos son muy o se quedan en esa parte del sufrimiento. Obviamente no estoy desvalorizando esa parte del dolor, esa parte de que han recibido o han tenido la muerte de un familiar querido, pero regularmente cuando llega conmigo algún menor de edad porque el papá lo trae a consulta, nosotros como papás llegamos sumamente asustados porque mi hijo va a sufrir, porque mi hijo acaba de perder al papá, acaba de morir la mamá. Y la verdad es que cuando yo ya estoy tratando a los niños, son hermosamente resilientes. Ellos saben que acaban de tener una pérdida importante, pero están seguros también o están ciertos de que se van a agarrar de lo que queda aquí. Es decir, falleció mi papá, pero tengo a mi mamá, tengo a mi familia, tengo a mis amigos. La verdad es que muchas veces en el adulto es
no quiero ver videos, no quiero ver fotos, no quiero ver absolutamente nada que me recuerde a mi ser querido que acabo de perder. Y en los niños me gusta ver la foto de mi papá. Y mi pregunta es, ¿cómo te sientes con eso? Y la verdad es que los niños contestan, me gusta ver la foto porque en ella recuerdo lo bueno de mi papá, los buenos momentos, aquellas cosas hermosas que he vivido con él o con ella. Entonces ahí es donde está la resiliencia de ese pequeño o esa pequeña. Y entonces, regresando a de que la resiliencia es innata como un mito, la realidad es que no, es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo. Otra cosa que se dice es que las personas resilientes nunca se sienten mal y la realidad es que no. La realidad es que se dan la oportunidad de vivir su duelo, de sentir sus emociones, pero después de esto empiezan con esa pregunta de ¿y ahora qué voy a hacer con esto, no? Ahora cómo lo voy a transformar. Si ya no está papá, si ya no está mamá, si ya no está mi hijo. Y en ese punto es cuando empieza a desarrollarse la resiliencia. Ya no solo me quedo en el sufrimiento, en el dolor, sino empiezo a pensar o empiezo a activarme para empezar a transformar esa pérdida en esa lección de vida. Otra parte de la resiliencia es que es un proceso rápido, o sea, aquella persona que es resiliente, que puede adaptarse ante esa adversidad que acaba de suceder, va a dejar de sentir el dolor rápidamente o inmediatamente. Y la realidad es que no, el proceso es igual al de todas las personas. Simple y sencillamente, cuando sea largo o sea corto el tiempo del duelo de esta persona resiliente, al final de este proceso, ella va a empezar a accionar. Ella va a empezar a moverse de tal manera que pueda tener ese crecimiento personal justo ante la adversidad que acaba de pasar en su vida, que acaba de experimentar. Esos son algunos de los mitos de la resiliencia. Ni es innata, ni las personas que son resilientes no sufren, y también las personas que son resilientes, al igual que todo mundo, necesita un apoyo. Necesita una red de apoyo con amigos, con familiares, con algún terapeuta, pero esta persona al final va a transformar todo ese dolor en algo maravilloso, en algo que reubique ese dolor para ayudar a otras personas, para un crecimiento personal, para hacer esa diferencia tanto personal como dentro de la sociedad. Ujú. Ahorita que usted estaba comentando sobre los niños, se me venía a la mente que cuando uno es chiquito, ¿verdad? Uno es infante, como que está sin filtros. Y Así es. conforme uno va creciendo o vamos envejeciendo, nos vamos llenando de capas, como una cebollita, de capas, Sí. de capas, de capas, y nos vamos volviendo más inseguros o más nerviosos o nos da miedo muchísimas cosas que antes, que cuando eras joven, pues lo pasabas inadvertido. Y precisamente hablando de la cuestión de un proceso de dolor que usted, como bien dice, es cierto, o sea, nadie estamos exentos de dolor y todos en esta vida, en algún momento vamos a pasar por esa etapa. Pero aquí lo importante viene siendo acercarnos a personas especializadas como usted. En este caso, usted es tanatóloga, usted es psicóloga y está 2 semanas de concluir su maestría en psicología clínica. Es una persona sumamente preparada. Es muy importante que nosotros busquemos a personas como usted que nos ayude a que cuando estemos pasando por este proceso de duelo, nos ayude la tanatología a darle ese cambio, ¿verdad? A ese cambio de perspectiva, porque si nos adentramos únicamente en el dolor, pues nos va a traer como consecuencia enfermedades, y es precisamente lo que deseamos evitar. ¿Cómo usted considera, como especialista, cómo usted considera que la tanatología ayuda a las personas a enfrentar este duelo y a desarrollar, por ende, la resiliencia? Ok,
Bueno, antes que nada me gustaría ahondar un poquito en el tema y es muy importante que acabas de decir que de repente cuando crecemos somos como esa cebollita que empezamos a tener capas y capas que no dejamos de repente salir esas emociones o no nos damos el permiso de sentir esas emociones. Y eso viene desde nuestra crianza con nuestros cuidadores primarios. ¿Y cómo funciona? Hay veces que obviamente nuestros padres o nuestros cuidadores no lo hacen con el afán de lastimarnos, por supuesto, pero es de no llores, no llores porque se van a dar cuenta tus amigos y después te van a estar diciendo o te van a lastimar, ¿no? Esa es una parte de, ok, entonces el niño lo percibe como niño y lo primero que piensa es, ok, entonces llorar está mal, entonces sentir está mal. Y entonces es así como empezamos a tener esas capas con las cuales de repente no nos damos permiso de sentir o de que los demás vean que estamos doliéndonos, ¿no? Que estamos, es muy fácil dejarnos ver cuando estamos enojados. ¿Por qué? Porque el enojo no nos hace ver débiles. Eso es lo que la sociedad y lo que nuestra educación nos dice de repente, ¿no? Que estar enojado se vale, pero que estar triste no. Aguas, o sea, si vas a llorar, si vas a sentirte mal, si vas a ponerte triste, escóndete, porque eso te hace débil, ¿no? Eso te hace ver vulnerable. Entonces, esa parte no no la podemos dejar de sentir porque el sentirnos tristes es una emoción. Por lo tanto, al ser una emoción, se presenta de forma repentina para avisarnos algo, es decir, ya viene incluida, ya viene implícita en el ser humano y las emociones ni se pueden controlar, ni tampoco se pueden quitar del ser humano porque nos sirven para supervivencia y nos sirven para adaptarnos. Y en este caso la tristeza, pues nos está avisando que acabamos de perder algo que queríamos, que valorábamos, que necesitábamos. Y ante esto, pues la verdad es que es como les explico a mis pacientes, ¿no? Es imposible dejar de sentir la tristeza. Al contrario, tienes que abrazarla, tienes que transitar por ella y después de que la vivas, pues ya podrás levantarte y preguntarte qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pero eso es lo que, sin querer, nuestro contexto de vida nos va enseñando a ponernos justo ese caparazón, esas capas que de repente no nos dejan pedir ayuda o que el otro vea que nos estamos sintiendo mal. Y entonces es así como ese niño pierde esa capacidad, como tú decías, ¿no? Ese sin filtro que llora, que se ríe, que suelta todo, pues en ese, cuando nos volvemos adultos, pues esa parte se empieza a perder. La resiliencia en la tanatología es la capacidad que nos ayuda a integrar esa pérdida a nuestras vidas, porque muchas veces yo manejo la terapia de aceptación y compromiso y se me hace muy interesante porque muchas veces ya sufrieron esa muerte, pero la gente no la acepta. Es decir, ya vivieron 1 año, 2 años sin esa persona y aún no han vivido ese duelo, aún no se han dado el permiso de vivir ese duelo. Y entonces, ante esto, la resiliencia es que nos ayuda a integrar esta pérdida, esta muerte en nuestra vida. Yo supe del caso de una chica que perdió a su mamá y pues ella vivía con sus papás, ¿verdad? Pierde a su mamá y ella no quería deshacerse de las esponjas con las que lavaba los platos de la mamá. Y ya las esponjas ya se estaban deshaciendo, o sea, ya no tenían utilidad y ella no las quería quitar de ahí pues, del fregadero, ¿verdad? Y yo me Sí, imagino que ese es un ejemplo concreto de una persona que se resiste, ¿verdad?, a pasar por
etapa tan compleja. Digo, yo todavía conservo a mi mamá, ya no conservo a mi hermano, pero pues es muy diferente ese tipo de pérdidas. Claro que sí. Yo creo que todas las pérdidas son dolorosas en medida de cómo la siente la persona, ¿no? Cómo lo siente el consultante. Pero la realidad es que, pues justo como el ejemplo que nos acabas de poner, cuando ya no eres funcional, cuando ya esa parte te está metiendo en ansiedad, en depresión, como no toquen estas esponjas, estas son especiales, estas nunca las voy a volver a tener porque eran de mi mamá, entonces en ese punto ya es algo más patológico, eso ya es algo que no te está dejando integrar bien ese duelo en tu vida en general y en tu vida cotidiana. Hay tres formas o tres partes que se integran en la resiliencia y es una aceptación activa, es decir, Sí. esto duele, acabo de tener la muerte de mi familiar, de mi padre, de mi madre, de mi hijo, pero va a pasar. Estoy sintiendo estas emociones, me estoy sintiendo triste, me siento enojado. Mi realidad es que ya no está. Y en este punto entra esta aceptación activa. Hay una reorganización. Tenemos que ajustar nuestra identidad propia, es decir, cuando yo soy el cuidador, por ejemplo, de mi madre o de mi padre, que son adultos mayores, dejo de lado mi vida. Ya no salgo, quizá ya no convivo con amigos, a lo mejor dejo de ejercer, dejo de trabajar y en este punto me convierto en cuidador. ¿Qué es lo que sucede cuando esta persona fallece? Yo no tengo una identidad. No, Yo porque ya la vida soy ya la cuidador, destinaste, tu tiempo, tu espacio, tus así es. cuidados. Ujú. Yo soy cuidador y ahora ya no está. Y la pregunta es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue para mí? Ajá, si la persona a la cual yo estaba cuidando ya no está. Entonces, en ese punto, esa reorganización es definitivamente importante porque me tengo que reencontrar, porque soy doctor, porque soy psicóloga, porque soy maestra, porque aparte de ser cuidador, también soy un ser humano. Entonces, esa parte es la que tenemos que reencontrar y nos tenemos que reubicar en pues volver a retomar esa parte que habíamos dejado cuando nos convertimos en cuidadores y encontrar un sentido para honrar la memoria de la persona que ya no está, para honrar pues lo que hemos perdido en algún momento, porque en algún punto la tanatología sí trata pérdidas y regularmente se tratan de cosas físicas, ¿no? De cosas materiales, es decir, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí una pierna, un brazo, porque también eso trata la tanatología y entonces esas sí son pérdidas porque ya no están con nosotros físicamente. Pero en ese punto tenemos que aprender a honrar ese miembro del cuerpo que perdimos, esa salud, agradecer que lo tuvimos y que ya no está. Y en ese punto, la verdad es que ese sentido que le encontramos a esa parte que perdimos de nuestra vida, a ese ser querido que ya no está, aprender a honrarlo, la verdad es que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en lo que ya no vivimos con esa persona, en lo que se quedó en el aire, en lo que ya no le dijimos, pero la realidad es que no nos ponemos a ver y a pensar en la parte positiva. ¿Qué sí hicimos? ¿Qué sí le dimos? ¿Qué sí le dijimos? ¿Qué tanto vivimos bueno con esa persona? Y en ese punto creo que el pensamiento se transforma de una manera importante y de una manera positiva, pues ante estas pérdidas. Y así es como la resiliencia, pues se une con la tanatología y es la pérdida más llevadera,
en compañía de nuestra red de apoyo, en compañía de un profesional, y es como se da un sentido a todo esto que acaba de pasar en nuestra vida. Fíjese que el tema del cuidador, yo creo que es un tema muy actual, porque ya nuestros papás, gracias a Dios o afortunadamente, ya están viviendo muchos años. Ya hay Así papás es. mis papás van a cumplir 90 y 91, respectivamente, o sea, en mi caso concreto. Y yo soy hija única, porque le comentaba que mi hermano lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Y es cierto, cuando uno es cuidador, uno quiere pues dar lo mejor de sí en agradecimiento a que nuestros padres nos cuidaron a nosotros desde chiquitos y el amor tan grande que nosotros como hijos queremos honrar a nuestros papás, ¿verdad? Pero hay una línea muy delgadita hasta donde que no debes de cruzar, porque ya cuando eres cuidador, en mi caso yo sigo trabajando, pero hay gente que tiene que dejar de trabajar y es cierto, toda tu vida ya funciona a raíz de tus papás, de darles de Así es. comer, de hacerles algún tipo de ejercicio físico, de llevarlos al médico, de llevarlos al estudio, de estar al pendiente de las pastillas, que los horarios, que la hora hay que ir a comprar. Pero ¿qué pasa? Es cierto, ¿qué pasa cuando tus papás ya no están? O sea, ¿qué es lo que sigue? Se me venía, digo, me identifiqué en ese punto porque yo lo que estoy tratando de hacer, y yo lo comento porque a lo mejor si hay alguien que se puede identificar conmigo, es buscar aquellas cosas que a ti te daban mucha felicidad cuando tú no estabas pasando por esta situación. A mí me encanta ir a conciertos y dejé de ir a conciertos por mucho tiempo, ¿verdad? Estoy retomando la cuestión de los conciertos. A mí me gusta mucho hacer entrevistas. Dejé de hacer entrevistas por falta de tiempo y otra vez estoy intentando retomar, ¿verdad? Muy bien. Y me La gusta mucho verdad, el teatro, entonces estoy tratando de reorganizarme, de reorganizar mi identidad, o sea, de volver a mí misma y de que mi vida siga paralela al cuidado de mis padres, con la finalidad de que el día que ya no estén, que esperemos en Dios que pase mucho tiempo para eso, yo no me sienta vacía, porque es cierto, se van a morir, o en unas hasta me muero yo antes, ¿verdad? Pero, y si se llegan a morir antes que yo, ¿cuál va a ser el significado que yo le voy a dar a mi vida? Si ya mi vida ya se perdió un significado. Y no lo estoy diciendo por el lado egoísta, sino porque pues es normal, o sea, la muerte es parte del proceso, pero pues es muy difícil aceptarla y entenderla y comprenderla, y más cuando se trata pues de tus papás. Entonces quisiera que nos platicara sobre eso, sobre la reorganización de la identidad para facilitar la sanación tras una pérdida. claro que sí. Ok, primero que nada, bueno, algo muy importante que tú dijiste, muchas personas, creo yo que se da el caso que se ubican totalmente en el cuidado de sus papás o de alguna persona mayor, porque también se da en caso de tíos abuelos. La realidad es que puedes reorganizar tu vida desde antes de sufrir este fallecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que buscar esa red de apoyo, ¿no? A lo mejor darme el lujo de pagar un día de enfermera y poderme ir a un concierto que yo deseo, o contactar a una prima, una amiga y que nos haga favor de darles de comer cuando a lo mejor todavía son funcionales las personas a las que cuidamos, pero muchas veces nosotros mismos es de, no, no quiero perderme ni un segundo porque no sé cuándo van a morir y quiero estar hasta en cualquier detalle de esta persona, ¿no? Y la realidad es que creo yo que podemos seguir disfrutando y creo yo que podemos seguir viviendo esta parte y no es como algo como flagelarnos o como castigarnos si algo llegara a pasar y no estamos. Muchas veces esta parte también nos habla de este querer controlar del ser humano, porque esté yo o no esté, si esa persona va a morir, o sea, no quiere decir que porque yo no esté,
es que falleció o que porque yo no estaba a su cuidado sucedió todo, ¿no? Porque también es cargar esa parte de, chin, yo lo eché a perder, ¿no? Porque por mi culpa falleció. Y siempre son las preguntas que le hacemos a la persona que estaba cuidando a ese ser querido que fallece, ¿no? ¿Qué no te diste cuenta? ¿Y por qué se cayó? ¿Y por qué no le hablaste a la ambulancia? ¿Y por qué te tardaste media hora? O sea, aunque esos cuestionamientos sean respondidos, la realidad es que esa persona era su momento de morir. O sea, nosotros no tenemos control en esa parte, ¿no? Así como no tenemos control en la vida, que hay gente que se pasa años buscando un bebé y no lo logra o no lo puede tener, pues tampoco tenemos esa potestad en la muerte, ¿no? No con nuestra vigilancia las cosas van a cambiar, como aquella madre que se desvela hasta que no llegue su hijo, o sea, pues estar despierto no nos garantiza que va a llegar bien o no va a llegar o sí va a llegar, o sea, esa parte del control en el ser humano o de pensar que si nosotros estamos vigilando o estamos al pendiente, ya no va a pasar nada malo. La realidad es que solamente es una ilusión, ¿no? Es una fantasía que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces, esa parte que acabas de decir tú es muy importante. Busco una red de apoyo y por lo menos un día al mes me doy esa satisfacción de hacer eso que amo, de hacer eso que me gusta, ¿no? Salir al teatro, salir a bailar, salir a comer con amigas, con amigos. Entonces, esa parte entra del proceso de reorganización, pero aún sin haber tenido esa pérdida o ese fallecimiento. También tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestra propia identidad. O sea, Sí. ¿por qué tenemos que fusionarnos con estas personas, con estos adultos mayores, al grado de perder esa identidad? Por esa razón, cuando ellos faltan, nosotros no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, porque se fue nuestra razón de vivir, esa es la realidad. No, o sea, si yo todo el día cuidaba a papá, cuidaba a mamá, ahora qué hago con todo este tiempo, ¿no? Ya me aislé de mis amigos, ya me aislé de familiares, ahora ya me cuesta trabajo tener un contacto social, porque también yo mismo me aislé con mis padres, con aquellas personas que cuidaba. Entonces, en este punto hay que reflexionar sobre nuestra identidad y tratar de no perder esta parte. Hay que, pues también integrar, hay que hacer una integración de memoria que en lugar de ver a tu madre solo eh, como esa ausencia, es decir, y cuando ella falte, ¿qué voy a hacer? Y transformarlo en ahorita que está, voy a platicar con ella, voy a hacerle su comida preferida, o sea, tratar de hacer esa parte y no ya desde antes empezar a sufrir por la ausencia de esa persona. Sí, Porque sería sufrir doble. sí, cuando todo esto pase, la realidad es que nosotros ya hicimos lo que teníamos en nuestras manos, ya les dimos todo ese amor, toda esa atención y va a doler cuando ya no estén, pero la verdad es que va a ser mucho más fácil honrar su vida y honrar su ausencia. Claro. Quedarnos con la tranquilidad que no quedó en nosotras, Así es, pero al mismo tiempo y de forma paralela también continuar con nuestra vida para darle claro. sentido. ¿Qué tipo de Ujú. rituales o reflexiones consideras más útiles para honrar precisamente la memoria de un ser querido? Ok, regularmente eh, los rituales más comunes pues es esa parte del funeral, es esa parte de, pues depende de las creencias, que hacen misa o que hacen cultos si son cristianos, la parte del luto, ir al cementerio, llevar flores. Muchas personas me ha tocado con mis consultantes. Regularmente en terapia psicológica siempre vienen al consultorio
pero hay no sé los demás colegas, pero a mí me ha tocado un fenómeno que yo soy la que me tengo que trasladar a la casa de los consultantes. Generalmente quieren como no dejar ese lugar seguro, como esa privacidad, como estar en esa zona en donde ellos se sienten bien. Y me ha tocado ir a varias casas y cuando la persona ya no está, ponen ese altar con fotos, con juguetitos que le gustaba quizá al niño, con cosas que tomaba, si es una persona adulta. Sí, Entonces, todos estos rituales nos ayudan a atravesar este dolor un poco más suavemente, ¿no? O con esa parte que nosotros damos para hacer ese cierre. Algo que sucedió, o el fenómeno que sucedió ahora con el COVID, fue que las personas no tuvieron, o muchos no tuvimos la oportunidad de tener de ese despedirnos. cierre, porque entregaban los cuerpos en el hospital con caja cerrada, tenían que ir directo al crematorio y ya no los veían. Y solamente eran las personas que se iban a encargar de este proceso y los demás familiares no podíamos asistir a estos funerales, ¿no? Y lo que nuestra mente nos dice es que hay que pasar por todo este proceso, ¿no? Por el funeral, por ir al panteón o por ir al crematorio. Y la verdad es que eso dejó pues muchos ciclos sin cerrar, dejó ese mal sabor de boca, por lo menos en mi caso, yo tuve la pérdida de una prima que más o menos era de mi edad y mis dos primas fueron las que se tuvieron que hacer cargo de esa parte, de ir por ella al hospital, se las entregaron, caja cerrada y directamente al crematorio. Entonces, ningún familiar más tuvo pues la oportunidad de cerrar ese ciclo, de asistir a ese funeral, de ver esa caja, de llorarla. Entonces, creo yo que sí es muy importante, son muy importantes estos rituales para un cierre de ciclo más noble, más llevadero ante esta pérdida. Ujú. Por ejemplo, ahora que ya no estamos en pandemia, ¿usted cree entonces que sí es importante pasar por la situación de la funeraria? Porque ya ve que la funeraria te da la opción de que te da la oportunidad de despedirte, ¿verdad? Del cuerpo, pero pues hay personas que no quieren pasar por esa situación de la funeraria, que se quieren brincar esa etapa. ¿Eso es malo? Pues ¿Sería yo dañino creo que emocionalmente para la persona? Ajá. Yo creo que no es bueno ni malo, simplemente es lo que uno necesita. Y si el familiar decide que esa parte no se quiere vivir, pues también es muy respetable, ¿no? Aunque a los demás nos haga falta si fuéramos parte de esa familia, pues esa parte se tiene que respetar, pero sí es algo necesario para un cierre de ciclo en la actualidad. ¿Qué era lo que sucedía en el pasado, no? Porque de repente dicen, es que me voy a petatear. Y es Sí. una expresión muy del pasado. ¿Por qué? Porque lo que sucedía antes era que ponían literal al muerto en un tapete En un y petate. de esos como de pajita o algo así, y Sí, lo velaban en ese lugar, en su casa. O sea, sí, alrededor ponían los cirios, las velas, y por eso esa expresión de me voy a petatear, ¿no? Porque literal tenían al muerto en el piso encima de un petate. Entonces, al día de hoy los rituales también se han ido modificando. Hay muchas otras culturas que literal queman el cuerpo, hay otras culturas que respetan la tierra, el aire, no los creman porque pues el humo va a contaminar el aire, no los dejan en el mar porque contaminan el agua, no los entierran porque contaminan la tierra. Entonces lo que hacen, me parece que es una cultura africana o algo así, no recuerdo bien, los ponen en una torre y ahí dejan que las aves de carroña se coman ese mm, cuerpo. eso no lo Y sabía. entonces el sol se encarga de hacer su parte en cuanto a los huesos.
O sea, los dejan ahí hasta que se deshacen. O sea, Entonces, el cuerpo entero ujú, lo dejan en sí, la torre. sí, el cuerpo entero, las aves de Ujú. carroña se comen la carne, quedan los huesos y posteriormente pues se van a quedar los huesos ahí hasta que se deshagan. Y todos los rituales creo yo que van de acuerdo a las culturas, de Sí, sí, acuerdo sí, a nuestras creencias, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, en mi caso yo soy cristiana y la verdad es que acudir a un funeral cristiano es creo que lo mejor que me ha pasado, porque ahí pues se hace un culto que se llama culto de coronación. Nuestra creencia es que pues cuando pase la muerte pues nos vamos a ir a la presencia de nuestro Dios toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que más que un funeral se hace justo esta parte de honrar el cuerpo de esa persona, porque pues hay alabanzas, se agradece a la persona, se dan unas palabras literal, los que quieran, de agradecimiento a esa persona, qué fue lo bueno que recibieron de esa persona que ya falleció. Y la verdad es que, pues, me dejó un muy buen sabor de boca esa parte, porque uno lo ve de diferente manera, ¿no? Lo ve de una parte de, ok, en algún momento voy a reunirme con mi ser querido, pero mientras voy a honrar a esta persona que me dejó enseñanzas, que me dejó amor, que me dejó pues todo esto bueno en la vida, ¿no? Pero sí Ujú. es varía mucho de acuerdo a nuestras creencias, esa parte de los rituales y cómo despedimos a nuestros seres queridos. Ok. ¿Cómo se puede validar y normalizar el dolor que surge durante el proceso de duelo en lugar de juzgarlo? Ok, la verdad es que esta parte De de juzgarlo. repente es Hace muy ruido, ¿verdad? La cultural. palabra juzgarlo, porque somos también muy buenos para juzgar. Sí, la verdad es que esta parte es muy cultural. De repente pensamos que hay una medida para el amor y es en la medida en que sufra, es que amó a la persona que se fue. Somos muy de, nunca estaba sufriendo y ya fue a la fiesta, Sí. acaba de perder al marido hace un año y ya anda con otro. ¿O cómo es posible que falleció su hijo y ya pueda irse de vacaciones? Entonces, realmente eso es juzgar, porque ni siquiera estamos en los zapatos del otro y pensamos que tiene que estar súper sufriendo si es que realmente amó a esa persona que acaba de morir o que murió. Y en ese punto es que la gente de repente se encierra o deja de hacer cosas más por el qué dirán Ujú. por lo que realmente ellos están sintiendo, ¿no? Y creo Es que cierto. me ha tocado ver que hay veces que se sienten hasta culpables si es que ya no les duele tanto, si es que ya tuvieron la capacidad y la resiliencia para transformar ese dolor. Entonces, en este punto, ¿cómo es que podemos ayudar y cómo es que podemos validar ese dolor? Pues es reconocer esa parte sin pelearnos con el otro, es decir, sin pelear con esa parte de, pues entonces no lo querías tanto, o cómo es posible que decías que lo amabas y ya puedes andar con otra persona, ¿no? Dejar atrás esa parte. También otra cosa es permitirnos y darnos permiso de que está bien, esto me duele, pero tengo derecho a sentir y a seguir viviendo. El seguir viviendo. Ujú. Y también recordar que el duelo no tiene un tiempo. Nosotros decimos, bueno, pues mínimo tiene que estar mal un año, ¿no? Mínimo tiene que estar mal 2 años para saber que realmente le importaba a esa persona. Y la realidad es que la persona va a sentir con la intensidad y el tiempo que sea necesario para esa persona. Ujú.
no hay un calendario o no hay una fecha para que termine un duelo. Entonces, esta parte también, pues, practicar la autocompasión, es decir, ser autocompasivos y ser flexibles con nosotros mismos, ¿no? Darnos ese chance, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, es que ¿cómo voy a ir a la comida si acaba de morir mi esposo, mi nieto, mi hija? O sea, es ese autocastigo de repente, ¿no? También hay que evitar las comparaciones, es decir, mi hermana no ha podido salir de esa depresión, mi hermano está súper dolido por la muerte de mis papás y yo porque me siento con ganas de convivir con mi familia, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, en ese punto, pues es evitar comparar el duelo que vive otra persona con lo que nosotros mismos estamos sintiendo. Es muy importante la parte de que si estamos deprimidos, no nos levantamos, estamos sufriendo, la gente también está inconforme porque dice, ¿cómo es posible? ¿Ya pasó un año y sigues así? Y de repente, ¿cómo es posible? Pasó medio año y ya estás en una fiesta. Entonces, creo que nosotros mismos somos los que tenemos que medir esta parte y los que tenemos que darnos ese tiempo, porque la gente nunca va a estar conforme Es con cierto. cómo vivimos ese dolor y ese duelo. Ujú. Y precisamente hablando del duelo, ¿cómo se puede encontrar un sentido renovado en la vida después de experimentar una pérdida significativa? ¿Cómo le hacemos ¿Sí? para encontrar ese sentido renovado? Usted estaba hablando, por ejemplo, hace ratito que usted es cristiana. En el caso de Así usted es. vendría siendo, pues acercándose a su creencia. Ese vendría siendo un ejemplo. Y en otros ejemplos, Ok. Por ejemplo, hay mucha gente que ante una pérdida, por ejemplo, si el hijo murió en alguna sobredosis, pues lo que hacen es enfocarse a crear asociaciones, a crear un grupo con el nombre obviamente de su ser querido y empezar a dar información y ayudar a este tipo de gente para que no vuelva o para que no pase otra familia por esta parte. También, por ejemplo, pues la gente que sufre la pérdida de un ser querido por algún suicidio, empiezan a informarse, empiezan a formar parte de esta red de apoyo de otras personas, de grupos de autoayuda, de dar esa información e informarnos de esos focos rojos en los que tenemos que poner atención con nuestros adolescentes, con la gente que pues que es proclive a deprimirse, ¿no? Entonces, así es como podemos resignificar esta pérdida y darle este sentido a la vida. En mi caso, la verdad es que hay veces, mi hermana es enfermera y tiene la especialidad de heridología. Eh, Hay muchos pacientes que tiene por pérdida de miembros de pie diabético, o sea, ese tipo de cosas, entre otras heridas que ella asiste, pero de repente me dice, oye hermana, tengo a una persona que está enferma y la verdad es que no puede pagar un especialista, ¿no? Y lo que hacemos es que pues ella me lleva con su paciente y tanto ella asiste a esta persona sin costo o con un costo muy bajo y yo también apoyo a esta persona y a su vez a mi hermana para dar este acompañamiento tanatológico a un bajo costo o sin costo. Entonces, esta parte es como resignificamos yo, por ejemplo, pues honro mi especialidad o esta parte tanatológica con dar ese granito de arena para esas personas que no tienen esa posibilidad, porque pues no es justo o no se me hace justo que solo si tienes económicamente puedes tener una asistencia tanto tanatológica como psicológica. Y en este punto es como yo honro mi carrera
como yo regreso esta parte de que he tenido la bendición de estudiar, de amo lo que hago y pues también gracias a mi Dios en ese punto es como yo honro y doy ese granito de arena para esas personas. Y ante alguna pérdida, pues podemos de esa misma manera, hay gente que hace asociaciones para quemados, pues depende cómo haya sido la pérdida de su familiar, ¿no? De esta gente, de estas personas importantes, incluso los que pierden alguna mascota, ¿no? También hacen ese tipo de cosas, ese tipo de ayudas, las andaderas para los perritos, o sea, creo que hay miles de formas de resignificar nuestras pérdidas, ese dolor, convertirlo, transformarlo, haciendo esa parte pues de ayudar a ese otro a transitar por esa pérdida o por ese dolor que están llevando en su vida. Se me viene a la mente, por ejemplo, las madres de los desaparecidos, Así es. que se acompañan, ¿verdad?, a buscar, y cuando una de las madres encuentra los restos de sus hijos, pues es estar resignificando también su vida. Lo que decía, Sí, por ejemplo, de los niños quemados, la señora que tuvo a sus nietos que quemaron y ya ve que ella formó una fundación y los manda a Estados Unidos, ¿verdad? Porque cuando son heridas muy graves, ¿verdad? Las sí, personas que asisten, por ejemplo, asociaciones como tipo Cruz Rosa, sí. Me parece que que, es la asociación de Michu y Mau, ¿no? Que me exacto, parece que era una actriz o algo así, no recuerdo bien, pero creó esa fundación justo para mandar a los niños quemados al extranjero, ¿no? Y es exacto. así como podemos resignificar esa parte. Hace un ratito tocaste una parte de cuando somos niños. ¿Qué es lo que sucede cuando somos pequeños y muere el abuelito o se muere una mascotita, un pececito? Los papás salimos corriendo a comprar el conejito idéntico para que el niño no sepa que su conejito se murió o que su pececito, o les tratamos de ocultar la muerte o el fallecimiento de su abuelito, de su abuelita, y lo único que estamos haciendo es privarlos de esa parte de que ellos empiecen a entender la muerte, de que ellos empiecen a saber que la muerte es algo natural. Al escondérselo, al privarlos de esa parte, empezamos a crear en ellos ese miedo y esa Ujú. parte de si me lo escondieron es porque debe de ser algo sumamente Terrible. feo, ¿no? Sumamente Ujú. horrible, sumamente doloroso. Y la realidad es que duele, pero es algo por lo que constantemente van a estar pasando o vamos a estar pasando a lo largo de nuestra vida. Entonces, creo que el dolor es más llevadero cuando hacemos las cosas más naturales y sobre todo algo que nunca vamos a poder evitar, que es la muerte. Así es. Pues de hecho, cuando uno está chiquito, pues como no tenemos ese tipo de lo que hablábamos, ¿verdad? De capas. Entonces muchas veces se les dice a los niños que su ser querido pues está en el cielo. Y la persona se queda, y el niño se queda con esa idea, y el niño ve el cielo y piensa que en alguna estrella está su ser querido. Y es cierto, hay que manejar las cosas de la forma más natural posible, ¿verdad? Y no tratar de cubrirlas. ¿Qué puede hacer una persona que está comenzando su camino hacia la resiliencia tras una pérdida reciente? Pues yo creo que lo primero es buscar un especialista. Sí, claro que sí. Primero que nada, se tiene que buscar ese apoyo, porque la realidad es que el transitar por ese duelo, por ese dolor, pues va a ser más llevadero, va a ser de la mano de alguien que al ver tu vida en perspectiva va a poder guiarte de una mejor manera, de una manera empática, de una manera pues muy noble, ¿no? Hay que buscar este apoyo, hay que validar nuestras emociones. La realidad es que nosotros mismos hay veces que nos da miedo sentir.
nos da miedo sentirnos tristes, porque justo esta parte no hemos normalizado el sentir y el validar nuestras emociones. Hay que establecer rutinas porque muchas veces perdemos la capacidad de hacer aquellas cosas que amábamos, de hacer esas cosas que pues que nos mantienen activos, que nos mantienen con ganas de vivir, y hay que empezar a dar esos pequeños pasitos. Tenemos que practicar esa, como decía hace rato, esa autocompasión, ese apapacho a nosotros, de está bien sentirme mal y quizá mañana las cosas van a ser diferentes, ¿no? No como muchas veces que decimos, ya va a pasar, tranquilo, o sea, pues eso al doliente no le ayuda en nada, o sea, por supuesto que él sabe que va a pasar, pero en ese momento tiene ganas de dolerse, tiene ganas de llorar, tiene ganas de sentirse mal, ¿no? También hay que encontrarle un significado a todo lo que está sucediendo, darnos ese chance de dolernos, darnos esa parte de, pues de sí me siento mal, de saber que hemos perdido, que ya no vamos a ver a ese ser querido, pero tratar de encontrar el significado o resignificar todo aquello que, pues, que está pasando. Y también practicar la gratitud a través de ayudar a ese otro cuando esté transitando o cuando esté pasando por esa parte del dolor, y también agradecer a ese ser que acaba de partir o de morir, agradecerle absolutamente todo lo que dejó en nuestra vida. Con la información que usted nos está dando, que usted nos está haciendo el favor de compartirnos, yo me quedo con muchas cosas, licenciada. Yo creo que una de las primeras cosas que me quedo es que hay que buscar un tanatólogo no cuando estás en el duelo, sino desde antes. Así es. Desde antes, cuando sabemos que podemos, que vamos a ser vulnerables, cuando tus papás están grandes, cuando tienes un hijo que tiene alguna situación de salud que puede ser, que puede culminar en ese tipo de pérdida, cuando sabemos que estamos enfermos, que tenemos diabetes, o sea, cualquier tipo de situación que nosotros creamos que tarde o temprano vamos a vivir un proceso de duelo, yo creo que lo principal es acercarnos desde hoy con un tanatólogo para que nos ayude a resignificar nuestra vida y a darle otro tipo de sentido y no esperar hasta que pase ese momento. Otra cosa con la que me quedo que usted dijo es que cuando ya pasas por ese tipo de pérdida, si tu carácter te lo permite, porque no todas las personas tenemos ese tipo de carácter. Por ejemplo, si padeciste cáncer, a lo mejor no tienes carácter para ir a una asociación y participar en la asociación, pero a lo mejor lo puedes hacer desde otro tipo de estado. A lo mejor tú puedes cooperar económicamente o puedes cooperar preparando los alimentos. No sé, hay muchas formas, ¿verdad? Es de acuerdo a también a nuestra forma de ser, ¿verdad? Para eso también precisamente nos ayuda un psicólogo, un tanatólogo, para encontrarle de qué forma, porque al mismo tiempo que nosotros ayudamos, también vamos sanando. También otra Sí, cosa con claro lo que que me sí. quedo que usted comenta de las pérdidas, que puedes perder un brazo, una pierna. Ahora con las redes sociales, como que ya se está normalizando mucho eso, porque al menos yo por Instagram sigo a varias personas que han perdido lamentablemente una pierna y cómo ya esas personas a través de obviamente de actitud, de un esfuerzo, de un apoyo, de una red de apoyo económica, obviamente, y también emocional, cómo ya están participando en carreras, hasta te enseñan de cómo ellos hacen sus diseños, ¿verdad? De ropa, cómo tratan de cubrir el muñón, todo eso. Y yo me acuerdo que antes no se veía tanto, no era tan visible. ¿Usted qué considera? O sea, las redes sociales, también si las utilizamos para bien, la verdad es que nos dan muchas satisfacciones en el sentido
de que no estamos solos, no somos los únicos que estamos pasando por una pérdida de un brazo, no somos los únicos que a lo mejor estamos pasando por una cuestión de salud mental o por una cuestión de un Parkinson. Ya ve que hay enfermedades que no son diagnosticadas por un estudio médico, sino más bien Sí, por conductas. Entonces nosotros al ver ese tipo de personas que también padecen lo mismo que uno, como que también eso te ayuda, te da sentido, ¿no? De que estamos en manada. No sé cómo explicarme. sí. Hay algo muy importante en el ser humano y es que somos seres sociales, ¿no? Y tenemos ese sentido de pertenencia. Justamente esta parte de las redes sociales hace esa diferencia, ¿no? Tenemos que también apoyarnos pues de gente que te lleve a lo positivo, a resignificar. ¿Por qué? Porque muchas veces me acuerdo que una conocida dentro de un taller justo decía eso, ¿no? Que entró a un grupo, ella tiene algún padecimiento, pero dentro de ese grupo solo eran como quejas, lamentaciones, y entonces ella decía, yo no quiero eso, yo no necesito eso, yo quiero gente positiva, gente que me anime, gente que me dé ese extra, ¿no? Yo he visto hace poco justo lo que tú mencionabas, Sofi, que había un señor que decía, ya me pude levantar y ya me senté en mi silla de ruedas, ¿no? Y pone su foto y no tenía las dos piernas. Entonces, la verdad es que ya no leí más, no sé por qué situación perdió sus piernas, pero quiero yo pensar que el grupo en el que estaba le animó a hacer esa parte y siempre Ujú. tenemos que buscar esa parte que nos lleve a mejorar, que nos lleve a sentirnos bien, que nos lleve a buscar ese resignificar esa parte que nos está llevando o que nos llevó a tener esa pérdida o que nos llevó a tener este deterioro de salud, o sea, buscar esa gente que te diga cómo sí, cómo ha transitado por esa parte, por ese dolor y que te diga cómo pudo salir ella adelante, ¿no? Porque esa parte te lleva a decir, ok, si él pudo, quizá yo también pueda. Entonces, también tener cuidado en esas redes de apoyo en las cuales nosotros, o de las cuales nosotros nos hacemos parte, porque siempre nos tienen que llevar a mejor, siempre nos tienen que llevar a resignificar, a sentirnos bien y no a seguir hundiéndonos o a seguir deprimiéndonos, ¿no? Claro. También hay que ser permisivos, ¿verdad? Y compasivos con uno mismo y saber que cuando estás pasando, iniciando con una pérdida, pues no vas a estar feliz de la noche a la mañana, ¿verdad? También es un proceso de aceptación y es precisamente por ese punto es muy importante buscar un tanatólogo desde antes para que nos Claro, ayude en ese proceso, porque obviamente esa persona que ya se pudo levantar y no tiene sus dos piernas, o esa persona que vemos en una carrera y no tiene una pierna, o esa persona que está, no sé, que no tiene las manos, pero que sin embargo con su boca escribe, pues no fue algo que se creó de la noche a la mañana. Esa no, persona claro tuvo que no. muchos altibajos y muchos momentos de crisis, pero precisamente ese es el punto y la importancia de tomar este tipo, de escuchar este tipo de pláticas que den significado y que nos sumen a nuestras vidas, ¿verdad? De no sentirnos solos y de saber que con apoyo de especialistas como ustedes podemos salir adelante, porque no estamos solos. A lo mejor sientes que tu familia no te está apoyando o a lo mejor no tienes muchas amistades, pero buscar, ¿verdad? O como usted dice, o entrar en algún tipo de grupo de iglesia, ¿verdad? Que nos ayude a darle otro sentido a la vida. Porque cuando pasas por una pérdida siempre vas a vivir primero eso. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no otra gente? Y la queja y después el coraje, la amargura, el lloradero, ¿verdad? Porque es parte del proceso de sanación. Entonces, la verdad, licenciada, me dio mucho gusto haber hablado con usted. Me sentí muy identificada con varios, me hizo clic en varios comentarios
que usted dijo, y yo estoy segura que mucha de la gente que nos está escuchando y que les pedimos por favor que compartan esta entrevista, les va a ayudar tanto como a mí, que le agradezco mucho todas las palabras que usted dijo, todos los comentarios. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y la verdad es que espero que haga muchas de las cosas que dije, hagan clic con Eh, alguna persona y la mm, verdad es que cuando uno hace lo que le apasiona, la verdad es que pues es sumamente grato todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, licenciada. Que esté muy bien y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.